estamos de regreso en JNE Noticias y nos acompaña Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional. Percy, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar el día de hoy de reforma electoral, por supuesto, el tema está en agenda, el debate se está llevando a cabo, afortunadamente muchas normas están siendo modificadas, otras al parecer van a permanecer tal cual están. Y vamos a empezar con una de ellas, Percy, con democracia interna. Bueno, efectivamente, ahí no se ha movido prácticamente nada de lo que ya teníamos y creo que la expectativa general es que se pudieran hacer reformas, porque creo que todos coincidiremos en que el mecanismo usado por la ley actualmente no ha funcionado. Yo he sido uno de los que ha defendido mucho de lo que hay en la ley ahora y sin embargo hay que reconocer que no ha funcionado la autonomía de los partidos para organizar elecciones internas. Cuando la ley se dio el 2003, a mí me pareció muy bueno desarrollar al interior de los partidos órganos electorales que pudieran tener comicios internos con asesoría, con asistencia, con apoyo de organismos electorales, pero en la práctica eso no ha funcionado, no han producido elecciones con certeza y yo creo que el consenso ahora lleva a pensar que deberían ser los organismos electorales los que se encarguen de esos procesos internos. Ha habido partidos que han hecho cosas un poquito más elaboradas que otros, pero en general diría que no es algo que ha funcionado, así que lo mejor sería tener a la OMPE organizando la elección, al jurado, fiscalizándola y dando justicia electoral al proceso y al RENIEC haciendo los padrones para esa elección. Bueno, lo que dices es muy cierto, no hay certezas, no hay garantías, ¿no?, del proceso de democracia interna al interior de las organizaciones políticas y pues por ello es que no solamente IDEA Internacional, ¿no?, diferentes organismos, ¿no?, abogan por la participación obligatoria de los entes electorales en los procesos de democracia interna y ojo que la participación obligatoria quizá podría asustar a algunos partidos, pero eso no tendría que entrar en competencia con la autonomía del partido. Efectivamente, tendría que ser una participación sobre la base de las reglas y las condiciones que el propio partido establece, por supuesto, ¿no? Y no para interferir en la vida partidaria, pero para facilitarle la vida a los partidos en cuanto a la selección de sus candidatos. Esto incluso abarataría para los partidos el costo de organizar un proceso electoral, porque el costo estaría del lado de la OMPE, y además le daría profesionalismo y sobre todo certeza. No ha habido procesos electorales en los cuales no haya habido quejas de parte de algún sector partidario. Quejas, denuncias. Porque es normal, ¿no? Los partidos están hechos para hacer política, no para organizar procesos internos profesionales. Para eso se ha especializado a un conjunto de técnicos en el Estado que puedan hacerlo mejor, sin duda, que los propios partidarios. Y en ese sentido debemos entender que la participación obligatoria, ¿no?, se traduce más que en la asistencia técnica, ¿no?, en justamente lo que mencionas, darle facilidades a los partidos políticos. Sí, porque un proceso electoral pues es un trabajo complejo y nosotros hemos ido profesionalizando en el país a un grupo de técnicos que tienen experiencia ya en varios procesos electorales, que han participado incluso en procesos electorales del Colegio de Abogados, de distintas organizaciones, en fin, entonces, y de los propios partidos. Entonces hay un know-how, hay un conocimiento que hay que aprovechar. En cambio, ¿qué pasa en los partidos? Se nombran comités electorales que no han tenido experiencia, se nombran normalmente para cada proceso y entonces, como es natural, muchas cosas salen mal, no por mala voluntad, sino por falta digamos, de conocimiento sobre cómo se hacen las cosas y a veces pues también porque algunos actúan de acuerdo con su corazoncito, favoreciendo a unos u otros. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Que hay descontentos al interior de los partidos, se desconocen determinadas elecciones internas y eso genera problemas a la propia vida partidaria. Entonces, darle esta tarea a los organismos electorales ayudaría, en primer lugar, a facilitarle la vida a los partidos, darle a los afiliados de los partidos certeza y a la ciudadanía certeza sobre esas elecciones y garantizaría una paz, digamos, en materia de selección de candidatos que hoy no tenemos. Eso hablando técnicamente, pero también si hacemos una reflexión, muchos especialistas en materia electoral lo que mencionan es, claro, si los partidos políticos son la base de nuestra democracia, ¿no?, ¿por qué no vivir esa misma democracia al interior de las organizaciones? Sin duda, ¿no? Sin duda. Y la democracia supone... Que allí empiece todo. Sin duda, es una manera, es ir construyendo, ¿no es cierto?, capacidades al interior de la organización política para discutir, debatir, seleccionar sus candidatos, presentarlos. Todo eso supone construcción y fortalecería a las organizaciones políticas. Si las organizaciones políticas no son democráticas internamente, difícilmente van a jugar democráticamente en el mundo del público al que se están dirigiendo.
Ahora, si hablamos de reforma electoral, ¿no? Como un todo, como un código que se pensó así cuando se presentó hace varios meses, ¿no? Estamos viendo que en la actualidad lo que se está haciendo es tener prioridades, ¿no? Priorizar ciertos temas, pero sí preocupa que cosas como, por ejemplo, el voto preferencial esperen y no se mencionen cuando se habla de democracia interna. El tema del voto preferencial es muy polémico. Yo no soy muy optimista acerca de la posibilidad de que se cambie, elimine o que cambie. porque yo creo que hay ahí un buen grupo de parlamentarios que lo prefieren, ¿no? Y que han sido escogidos. Pero tiene que discutirse porque una manera de fortalecer partidos es justamente adecuar el mecanismo de elección de candidatos para tener un partido que tenga pues una lista frente a la cual se comprometa en un orden determinado. Así que sí, sin duda es un tema importante, pero al ser también un tema de más larga discusión, probablemente no sea algo que se vea en esta legislatura. No se ha priorizado, ¿no? La congresista letona lo que ha dicho es que se va a ver a partir del 24 de octubre, ¿no? Recordemos que hace algunas semanas, varias semanas ya se había discutido, se había dicho que la reforma electoral iba a verse en dos bloques, ¿no? Un bloque que respondiera a las elecciones del próximo año y otro bloque que respondiera a las elecciones generales. Efectivamente, las reformas que se están haciendo ahora están apuntando al proceso electoral de exactamente dentro de un año, ¿no? Y habrá tiempo a lo largo del 18 y 19 para discutir las reformas que tengan que ver con la elección del Congreso. De repente incluso... Constitucionales, ¿no? Claro. En algunos casos son reformas constitucionales, de repente incluso la posibilidad de cambiar las circunscripciones electorales. Nosotros tenemos circunscripciones que de alguna manera vienen de un concepto que no tiene que ver con la geografía ni con la dinámica política en las regiones, ¿no? Se podría pensar otro tipo de distritos que sean un poquito más congruentes con cómo se da la vida política local. Ahora, regresando a democracia interna, ¿considera usted que hay la posibilidad de que se haga un ajuste o en segunda votación esto va a quedar tal cual? Hay que recordar, ojo, que el grupo de trabajo donde además Idea Internacional participó como colaborador, el grupo de trabajo que presidía la congresista Patricia Donaire, mencionaba, ¿no?, la participación obligatoria y la tenía como propuesta lo mismo del el proyecto de ley que presentó el señor Justiniano Apaza. Yo creo que es un tema que hay que discutir con más calma. En la práctica no se ha hecho ninguna reforma, o sea, digamos, creo que es un tema pendiente, es un tema pendiente, ¿no? Bueno, hablando ahora sobre otro punto, ya que estamos en coyuntura electoral, hace algunas semanas estuvo en la polémica la participación o la no participación de los movimientos locales en las elecciones que tenemos el próximo año. Al parecer ha habido un retroceso, porque claro, ya muchas agrupaciones están en carrera, incluso algunas inscritas, otras en otra etapa de recolección de votos, de firmas. Sí, yo creo que la preocupación que hay detrás es una preocupación válida, y es que son organizaciones con escasa fiscalización. No es fácil fiscalizar, dar seguimiento a tantas organizaciones en casi 2.000 distritos del país. Entonces, la idea es concentremos la acción política en partidos nacionales y en movimientos regionales. La idea yo creo que es positiva, pero no se puede improvisar cuando ya hay muchas organizaciones que están recogiendo firmas, otras están inscritas, en fin, y cambiar las reglas de juego a un año de la elección. Entonces yo creo que lo sensato es que en este proceso electoral las reglas se den como estaban y que para el próximo proceso electoral sí pensemos cómo podemos organizar mejor la vida política local. Ahora, eso supone que los partidos, ¿no es cierto?, tienen que hacer más vida en las regiones y en los distritos. O sea, hay muchos distritos donde no hay ningún partido nacional haciendo vida política. Bueno, ¿no? Y por eso que están los movimientos locales, ¿no? Estamos hablando de movimientos de agrupaciones distritales y provinciales. Hay muchos distritos del país donde los partidos no tienen afiliados, no tienen un solo afiliado. Entonces, si es que eliminamos las organizaciones locales, ¿quiénes van a hacer política ahí? O sea, los partidos, entre comillas, nacionales, no son tan nacionales, son básicamente de las grandes ciudades y algunos básicamente de Lima. Entonces, si eso no cambia, la política es muy disgregada, ¿no? No tenemos una articulación entre los espacios locales, regionales, nacionales, y entonces los partidos carecen de presencia y participación en ese tipo de elecciones. Entonces, si se eliminan las elecciones, las organizaciones locales, que es un fin loable, habría que pedirles a los partidos una participación más efectiva, más concreta, más a fondo en cada una de estas localidades. Ahora, estas exigencias de los partidos políticos van a denotar seguramente una mayor inversión, y entramos aquí al tema del dinero,
también que es pues tan importante, ¿no? Bueno, pero una buena noticia es que este año ya se está entregando el financiamiento público directo. Entonces, cuando se entrega financiamiento público directo, se espera que los partidos con ese dinero justamente hagan inversiones para fortalecerse y fortalecer su relación con la ciudadanía. En una encuesta que hicimos con Vox Populi hace algunas semanas, se le preguntó a las personas cómo deberían invertir los partidos sus recursos. Y la gran mayoría, un tercio de los encuestados, dijeron que en comunicación con la ciudadanía. Me pareció bien interesante, porque uno normalmente piensa en el financiamiento público directo para hacer, por ejemplo, capacitación a afiliados, que fue la segunda opción muy importante, ¿no? Piensa en que puedan tener locales en regiones, lo cual también es algo importante para su comunicación con la gente, pero el hecho de que la gente piense en la comunicación del partido me parece muy importante, porque ven a los partidos muchas veces alejados de la vida cotidiana. Entonces, si ahora tienen recursos, podrían los partidos generar información, tener una página activa de Facebook, de tener un Twitter activo que trate de llegar no solamente a los líderes de opinión, sino a la gente común, que siga las opiniones del partido, que traten de recoger de la ciudadanía. La comunicación, tú eres comunicadora, lo sabes mejor que nadie, la comunicación es de dos vías. Y muchas veces los políticos están acostumbrados a ejercitar la vía del político a la gente. Pero también es importante la vía de la gente al político. Entonces el político tiene que escuchar. Y entonces esa comunicación de doble vía permite también una retroalimentación. Es decir, que el político no solamente diga lo que piensa, sino que responda a lo que la gente quiere saber, preguntar, escuchar, etc. Y denota, ojo, la expectativa tan importante que tiene la población. Así es. ¿No? Que no se le puede ignorar, porque finalmente es el votante, ¿no? El que te escoge. No, y además muchas veces se dice a la gente no le interesa la política. Eso es parcialmente cierto, pero es también una gran mentira, porque a la gente no es que no le interese lo que pasa en su entorno y con su vida. A la gente le interesa saber si va a haber trabajo. Y lo vive día a día. Día a día, por supuesto. Le interesa también si es que no se están robando su plata, si es que le van a construir un puente, si es que le van a reparar su calle. En el ámbito local a la gente le interesa saber si le van a eficientemente recoger la basura, si es que va a tener condiciones de seguridad o no, si es que su calle va a estar iluminada. Todo eso es política. Claro que sí. Lamentablemente, claro, la percepción de la política está en base a la experiencia del ciudadano. Así es. ¿No? Y si esa experiencia no es respaldada, ¿no? Si no hay mucha satisfacción, si no hay promesas que se cumplan, ¿no? Viene este desencanto que no es desinterés. Así es, ¿no? Y es absolutamente político saber si el municipio va a priorizar la seguridad o el tránsito, o va a priorizar el ornato, si con esos recursos se construye un monumento o se remodela una plaza, o se ilumina más las zonas oscuras. Todo eso son decisiones políticas, ¿no? Y la gente tiene que estar detrás de eso. Y miren que todas estas modificaciones, ¿no? A normas, y algunas que están permaneciendo, ya lo hemos dicho, la gente también tiene una opinión sobre cada una de ellas. Así es. ¿No? Tanto sobre democracia interna, como estamos viendo, sobre las organizaciones locales, y también, ojo, sobre un tema bastante polémico, que es la entrega de dádivas. Así es, también. ¿No? Porque hay un poco de fastidio en estos días con el nuevo dictamen, que habla de la gradualidad, ¿no? No puede ser que la política en campaña consista en regalar cosas. Eso es algo que tiene que desterrarse. Así que aprobar la prohibición de entrega de bienes, a mí me parece que es una cosa positiva. Es cierto que es difícil de fiscalizar, es cierto que genera una serie de problemas también, no hay nada que no traiga un efecto colateral, pero yo creo que es bueno plantearlo. Lo que se ha establecido es que ahora, antes de la tarjeta roja, que es la eliminación, se establece una tarjeta amarilla, que es una multa, ¿no? A mí me parece bien. Yo creo que ahí no hay problema, que está bien que en una primera ocasión, porque el efecto es grave, el efecto de sacar un candidato de campaña es un efecto muy grave. Bueno, lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido y nos ha desestabilizado un poquito el proceso, ¿no? Entonces creo que lo ideal es, efectivamente, un primer caso, una multa o un llamado de atención, algo que le permita al candidato reaccionar, y recién en una segunda instancia eliminarlo. Ahora, yo espero que ni siquiera haya primera, no, claro, la amarilla, porque tiene que ser disuasivo. Eso tiene que ser disuasivo. Y que las autoridades firman además un pacto ético y que tienen que responder ese pacto y a las reglas del juego. Exactamente. Entonces, quienes dicen, bueno, se va a permitir entonces que en primer lugar, que todos los candidatos lo hagan una vez, no debería ser así. Se habla de legitimar
¿no? La dádiva. Yo creo que eso no debería ocurrir, y lo primero es hacer una campaña. Yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer una campaña diciéndole a los electores: aquel candidato que viene y te quiere regalar cosas te está insultando, tu voto, claro. No merece tu voto, te está insultando y no merece tu voto. Entonces la amarilla te también quita la capacidad de discernimiento, ¿no? Así es. De escoger, que es tu derecho, además fundamental. Entonces la multa, la tarjeta amarilla inicial debe servir también como una manera de penalizar moralmente a quien hace una conducta que tiene que ser proscrita. En cuanto al financiamiento, para salir de lo de dádivas antes de que se nos acaben los minutos, ¿cómo garantizar, ¿no?, que todas las fuentes de financiamiento sean lícitas? Hay diferentes modificaciones a la norma que también han sido parte de ese dictamen que hablaba de la modificación del artículo 42. Muy importante. Yo creo que todo el tema del financiamiento es fundamental para garantizar la integridad de la política, es decir, que no haya mecanismos corruptos detrás de cómo se financian campañas, que no haya lobbies, que no haya compra de poder y sobre todo que no haya dinero oscuro en las campañas, es decir, que no haya dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tala ilegal. Entonces, las normas que protegen la transparencia de ese financiamiento son fundamentales. Yo creo que hay avances en el dictamen, hay cosas que no se han trabajado suficientemente. Me parece una pena que... Por ejemplo... Que no se han trabajado suficientemente. Por ejemplo, la posibilidad de tener información online, por ejemplo, sobre los aportes de campaña a tiempo durante la campaña, ¿no? Si se va a esperar hasta el final de la campaña para tener la información, yo creo que eso es una pena. En países como Colombia, que no son realidades muy distintas a la nuestra, tienen un mecanismo que se llama cuentas claras, que permite a través de internet ir siguiendo paso a paso las donaciones de los candidatos durante la campaña, no esperando a que se produzca la elección y 10 días después tener el informe, sino durante la campaña ver de dónde vienen los recursos de los partidos. Eso es algo a lo que deberíamos llegar. Entonces, es un tema en el que yo lamento que no se haya avanzado todavía, pero esperaría que todavía haya la posibilidad más adelante de incorporarlo, porque creo que sería una ventaja para la transparencia, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa con las actividades proselitistas, por ejemplo, ¿no? Porque si bien se ha hablado de un tope por actividad, no hay un tope para la cantidad del porcentaje que podría tener dentro de un presupuesto de un partido, ¿no? Entonces, al final uno puede hacer pues 20 actividades, ¿no? Y que el presupuesto finalmente sea, no sé, un 50% obtenido a través de estos eventos. Aquí lo que hay que evitar es que estos eventos enmascaren donaciones que vienen de fuentes oscuras, ¿no? Entonces, claro, yo digo, yo hice un almuerzo, hice una pollada, hice un cóctel y tengo 1 millón de soles. Bueno, un ratito, ¿de dónde vino ese dinero, ¿no? Entonces, evidentemente lo que hay que hacer es garantizar que la OMP pueda tener información sobre cómo es que se compone cada una de estas actividades y que no se enmascare detrás de esas actividades una donación, efectivamente, una donación oscura, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Percy. ¿Algo que quisiera agregar sobre la reforma electoral y los ajustes que quizá tendrían que hacerse en una segunda votación? Bueno, un tema que está pendiente, por ejemplo, es cómo garantizar que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades para participar en las listas. Todo el tema de alternancia, paridad, es un tema pendiente. El tema de cuota indígena es un tema pendiente. La cuota, como está diseñada, no está funcionando. Entonces, hay que hacer reformas para garantizar su efectividad. Ese es un tema que creo que hay que trabajar un poquito más, pero que al que hay que darle atención sin duda alguna, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Hemos conversado con Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional. Hacemos una pausa, no se mueva, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.